a empezar a grabar mientras el perro ladra. Disculpen el ruido. Bueno, esperen que voy a admitir a algunas chicas más. Ay, cómo odio este celular. Bueno, Espéreme, profe. cierren el micrófono porque sale todas sus voces en la grabación después. Y esto está en YouTube. Después cuando nos hagamos virales, ¿sí? Sí, profe, pero es que mi teléfono me anda re mal. Ahí ya lo desactivo. Bueno, por favor. Bueno, vamos a esto que es lo que nos compete y vamos a empezar a decir que el sistema cardiovascular o sistema circulatorio, como lo quieran llamar, ¿sí? En realidad hay diferencia, porque el sistema cardiovascular no es solamente, bueno, no, porque ya voy a divagar, no lo voy a explicar todo, porque voy a divagar. También está el parte del sistema linfático, que también hace parte del sistema circulatorio, y es otra parte, que esas creo que no lo vamos a ver, creo que no vamos a llegar a eso. Pero bueno, vamos a hablar todo lo que es sistema cardiovascular, circulatorio, sanguíneo, como lo quieran llamar. Son sinónimos. Eso quiero que ustedes sepan, que cuando hablo de una cosa estoy hablando de otra también. Y no sé por qué le ponen tantos nombres a la misma cosa, ¿sí? Es encargado, y esta es cuando pregunto, función del sistema cardiovascular o sistema circulatorio. Función. Ustedes van a colocar simplemente que es el encargado de distribuir el oxígeno y nutrientes por todo el organismo y recoger el dióxido de carbono y desechos metabólicos. Tema de examen. Sistema circulatorio, sistema cardiovascular, dice. Es el encargado de distribuir oxígeno y nutrientes. B. Bla, bla, bla. 3. Es encargado de recoger el dióxido de carbono y desechos metabólicos celulares. Entonces ustedes se quedan ahí pensando, es esta, después hay otra que dice, A y C son correctas, y después hay otra que dice, ninguna es correcta. Entonces, A y C son correctas. Si ustedes me colocan que solamente recoge el dióxido de carbono y desechos metabólicos celulares, o solamente me colocan que distribuyen el oxígeno y nutrientes, está mal, porque en realidad hace las dos cosas. No es simplemente que circule la sangre y que, etcétera, etcétera. Es las dos cosas. Así que la respuesta correcta es A y B. A y C son correctas, por ejemplo. Es una lástima porque yo tengo una alumna que es excelente de 10, pero ella no supo entender que tenía que colocar eso y se sacó un 850, tendría que haber sacado un 10. Así que tengan en cuenta esa pregunta de examen. Bueno, como dice acá, la principal función del sistema vascular es el transporte. O sea, en realidad transporta la sangre, ¿sí? Mediante la sangre, como vehículo de transporte, el sistema lleva oxígeno, nutrientes, desechos celulares, hormonas y muchas otras cosas. O sea, también ahí van, ¿cómo se llama? Los nutrientes, ya dice nutrientes. Ahí van las células del sistema inmune, van los virus también, van las bacterias que están contaminando. Todo lo que ingresa a la sangre va a ser transportado por todo nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo cual, ese tejido es uno de los tejidos más importantes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y es muy importante para la homeostasis. ¿Se acuerdan que yo hablé de la palabra homeostasis? Les dije que la homeostasis, ¿sí? Ay, estaba mi video prendido. Les dije que la homeostasis quería decir equilibrio. Entonces, cuando lean esta palabra, acá dice, vamos a cambiar para que ustedes entiendan, dice. Y muchas otras sustancias vitales importantes para el equilibrio corporal desde las células y hasta estas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Creo que quedó claro eso. A ver si tengo algo más que decirle de eso. No. Bueno, la sangre. ¿Cómo está formada la sangre? Que es en realidad el medio de transporte que utiliza, digamos que el sistema circulatorio son las calles y la sangre es el colectivo, donde van todos amontonados. Toda esa mezcla va amontonada, repartiéndose por las diferentes partes, ¿sí?, del cuerpo, del organismo. Y está formada por el líquido y los elementos celulares, ¿sí? La sangre es el vehículo de transporte para el sistema cardiovascular y transporta, es muy repetitivo, pero porque quiero que se los graben en la cabeza, ¿sí? Transporta nutrientes, residuos también, los gases de la respiración, como yo les había dicho, que se acuerda que ingresa el oxígeno y lo que se desecha es el dióxido de carbono. Bueno, eso es todo, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno va viajando en la sangre por todo nuestro organismo, ¿sí? Y muchas otras sustancias por todo el organismo. Componentes de la sangre.
¿Cuáles son los componentes de la sangre? Glóbulos rojos o eritrocitos. Y esto es importante para cuando ustedes vean todo lo que sea análisis de sangre. Cuando ustedes vean recuento eritrocitario, se dice que es un recuento de los glóbulos rojos, y le pusieron, repito, ese nombre para complicarnos la vida, ¿no? Debe tener su razón, pero hubiera estado mejor que simplemente le pusieran glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lean en un análisis clínico recuento eritrocitario, está hablando de los glóbulos rojos, que son las células sin núcleo y llenas de hemoglobina, que les mostré en el video recién. ¿Se acuerdan de esa molécula que estaba principalmente hecha de hierro, que es parte de la, ¿cómo se llama? Que está adentro de de la célula del glóbulo rojo? Bueno, esa se pega al oxígeno y es la que transporta el oxígeno por la sangre. Por eso cuando tenemos anemia tenemos una mala circulación, problemas sanguíneos, ¿sí? Es falta de hierro. La falta de hierro, cuando uno dice tengo anemia, ferropénica, ¿no? De hierro, porque anemia puede ser de otras cosas, pero por lo general cuando uno utiliza genéricamente la palabra anemia es porque le está faltando justamente el hierro. ¿Y por qué es tan importante ese hierro? Porque va a ser el encargado, miren ustedes la importancia, ese hierro va a ser el encargado de pegarse al oxígeno para transportar el oxígeno por todo el cuerpo. ¿Qué ocurre si no tenemos suficiente oxígeno para transportarlo en el cuerpo? No llega el oxígeno a las células no pueden utilizar ese oxígeno para transformar la glucosa adentro de la mitocondria en energía, y entonces cuando dice parece que estás anémica, no tenés energía. ¿Vieron cómo todo lleva a lo mismo? Bueno, respiramos para adquirir el oxígeno. Necesitamos el sistema circulatorio para que ese oxígeno llegue a todas las células. Necesitamos el hierro para que el oxígeno se pegue al hierro y sea el medio de transporte en la sangre y lo lleve hacia la célula. Todo tiene que ver con todo, por eso no restemos importancia a las diferentes partes de las clases, ¿sí? Después están los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, y poseen la función fagocítica y producen anticuerpos. Ahora, ¿qué es la función fagocítica? ¿Y qué son los anticuerpos? Bueno, ahora también hay un video de eso. Ahora les voy a hacer una sugerencia que es para otakus y adolescentes y gente que le interesa ver otro tipo de cosas. Hay una serie que se llama Hataraku Saibou, que yo la miré, y es genial, es un anime y que habla todo de los componentes de la sangre y de todo esto, es maravillosa. Les juro que les va a encantar y van a entender mucho mejor esto con un dibujito animado, lo puedo compartir con sus hijos. ¿Sí? Después, si quieren me lo preguntan por privado. Y acá este video me encanta, pero no van a poder escuchar el sonido, pero entonces solamente les voy a pasar el link después y les voy a mostrar lo que es la función fagocítica, ¿sí? Solamente esa porque es largo y si fuera que pudieran escuchar el sonido, les voy a mostrar lo que son los glóbulos. Los glóbulos blancos son diferentes, no es un solo tipo de glóbulo blanco o leucocito, que son las defensas del cuerpo. Cuando uno ve en el análisis clínico recuento leucocitario, ¿sí? Está hablando de las células inmunitarias, de la defensa, y por eso cuando suben, quiere decir que hay una infección. ¿Por qué? Porque estoy viendo que se está multiplicando mi defensa, necesito más soldaditos para defender mi cuerpo. Entonces, cuando uno busca en la sangre, ¿sí? Si hay una infección, van aumentando los diferentes tipos de glóbulos blancos, porque hay diferentes tipos. Y acá están nombrando, que no quiero que ustedes sepan eso, pero para cada tipo de glóbulo blanco que sube, es un diferente tipo de infección. Así de inteligente es nuestro cuerpo, desarrolló un policía o un soldadito que va a luchar contra cada tipo de infección. Y ahora les voy a mostrar más o menos cada uno, ¿sí? No lo tienen que aprender, es para que ustedes lo vean y entiendan nada más. Están los granulocitos, ¿sí? Que tienen un núcleo, que tienen como granulitos, por eso se llaman granulocitos. ¿Vieron? Son todos estos. Son hermosos cuando uno los ve así, ¿sí? Y ahora van a mostrar cómo funcionan, ¿sí? Todos estos gránulos los utilizan para disolver
¿sí? Para disolver todo lo que sea bacteria y todo lo que sea parásito y todo lo van disolviendo. Miren cómo funciona. Contienen enzimas, son enzimas, ¿sí? Miren cómo van persiguiendo a los patógenos. Miren, ahora voy a mostrar. Miren cómo, perdón porque justo ingresó una compañera. Miren cómo los come. Uy. Miren, este es el microbio. Y miren, están devorando. Esa es la fagocitosis. ¿Vieron que dice fagocitan? Bueno, ahora les muestro. Estos son los 4 tipos básicos de células blancas, de glóbulos blancos. ¿Sí? El neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo y el mastocito. ¿Sí? El neutrófilo es el que primero aparece cuando hay cualquier tipo de infección. Este ataca todo lo que ve. Es lo primero. En media hora tenemos a una cantidad de neutrófilos en el lugar de una infección. Por ejemplo, cuando nos cortamos, que queda colorado, quiere decir que se están empezando a juntar los neutrófilos. Y cuando empieza la pus, quiere decir que son muchos que murieron en batalla. Por eso es medio blanquecino, bueno, después se pone amarillento porque están muertos. Pero la pus está formada por este tipo, quiere decir que nuestro cuerpo está luchando contra esa infección. Cuando los eosinófilos se suben en la sangre, quiere decir que por lo general, no es siempre, pero por lo general está luchando contra un parásito. ¿Sí? Después están los mastocitos, ¿sí? Que los mastocitos lo que tienen es que matan a más de 6, tienen 6, varias patitas, ¿vieron? Entonces, entre 6 mínimo virus a la vez. Estos van luchando de a 1 y estos van luchando de a 6. A ver, vamos a seguir el video y a ver si van explicando otra cosa más interesante. Vamos a verlos uno por uno. Estos son los neutrófilos, miren cómo comen. Principalmente contra las bacterias, ¿vieron? Van luchando. Son los primeros en responder a las infecciones, como yo dije, en media hora más o menos ya están ahí. ¿Ven? Ahí está. Ahí están, ya van a la carga. Después, miren cómo se fagocitan. Fagocitar es comer de esa manera, envolverlo y neutralizarlo. Ahí muestra cómo también se encargan, nunca se pusieron a pensar qué pasan con nuestras células muertas por dentro, porque por fuera se descama la piel, pero por dentro nuestros propios fagocitos, nuestros propios glóbulos blancos, los neutrófilos, también engullen estos, o sea, se los tragan también a nuestras células muertas para poder limpiar nuestro organismo, ¿sí? Y liberan estos químicos que son antimicrobacterianos, así. Y bueno, forman ese tipo de redes que mostraron, recién, son las redes que forman para poder atrapar más patógenos, ¿sí? Recuerden, bueno, para el que no se acuerda o no hizo la parte, porque muchos se dividieron el trabajo y no leyeron lo de sus compañeros, el patógeno es el microorganismo que en algún momento quizás haya formado parte de nuestra flora bacteriana natural y de repente se empezó a multiplicar y produjo una enfermedad. En el momento que el microorganismo empieza a reproducirse y es capaz de producir una enfermedad, se transforma en un patógeno. Eso es un patógeno. ¿Sí? Vamos a ver si hay algo más. Ahí está. Toda esta pus, ¿sí? Son, perdón porque justo ingresó una compañera. Esta pus que ustedes están viendo, y no les dé asco porque esto van a ver y van a seguir viendo, son los neutrófilos muertos, los que han luchado para nuestra salud. Esto, como les dije, son principalmente encargados de las infecciones parasitarias. Miren cómo lo descomponen, lo van descomponiendo, literalmente se lo comen. Miren cómo luchan. Para mí es súper interesante. Miren, contienen sustancias que liberan y son tóxicas para los parásitos, ¿sí? Así que lo matan. Y también están asociados con el asma y las reacciones alérgicas, o sea, esos son los encargados de luchar contra el asma y las infecciones alérgicas. Después están los basófilos, que son, como dice ahí, los de menos cantidad, ¿sí? Son bastante raros, ¿sí?
Eso es para... Bueno, ellas luchan también contra algunos parásitos, pero específicamente a los parásitos que son externos. Por ejemplo, esto como están ingresando las picaduras de algunos parásitos de la pulga o las garrapatas, ¿sí? Y también otro tipo de parásitos de ese estilo, pero también a las infecciones, también están en contra de las infecciones, ¿sí? Bueno, cuando los basófilos están descontrolados, producen esa activación descontrolada, como dice ahí, y termina produciendo alergias. Son las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Eso es muy complejo para saberlo ahora. Bueno, ¿saben qué? Me parece que, bueno, no, vamos a seguir viendo, que está muy interesante esto. Como dice, ahí está diciendo simplemente que están produciendo justamente una alergia. Y las alergias son reacciones hacia cosas que realmente no deberían hacernos daño, no reconocen, nuestro cuerpo no reconoce eso como algo natural. Por ejemplo, algo que no nos haría daño normalmente, como el polen o el pelo de los animales, para nuestro cuerpo lo desconoce y empieza a tener una reacción que no debería. Entonces, ahí es donde nuestro cuerpo empieza a actuar en contra nuestro y se producen ese tipo de alergias. Y acá está el mastocito que yo le decía que mataba a muchos a la vez, ¿sí? Y está principalmente abajo de la piel, ¿sí? Porque eh, como tiene más posibilidades de matar otros tipos de bacterias, está por todos lados, ¿sí? Por ejemplo, esta es un factor externo, ¿sí? Puede ser, eh, en este caso es un alérgeno, en este caso es algo que produjo alergia, es otro ejemplo, ¿no? Y va soltando, ¿cómo se llama? Son químicos que terminan produciendo inflamación y todo eso, ¿no? Y ahí produce los mocos, por ejemplo. Bueno, hasta ahí, ya vimos los 4 tipos de glóbulos blancos. Era para que ustedes se fijen lo que quiere decir función fagocítica. ¿Qué es lo que quiere decir cuando yo diga función fagocítica? Es como la manera en que los glóbulos blancos luchan contra los diferentes microbios y patógenos principalmente dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Así que vamos a seguir con los otros componentes de la sangre. Ese video, si quieren, después lo van a ver porque yo les voy a pasar la clase escrita y ahí tienen los links de todos los videos que están acá en el Power. Bueno, las plaquetas, que son fragmentos de citoplasma que aportan a la coagulación de la sangre. Y bueno, acá vamos a hacer otro parate. Las plaquetas también tienen otro nombre, trombocitos, ¿sí? Entonces, está tan de moda ahora la famosa palabra trombosis por el tema de las vacunas, que no son más ni menos que coágulos, ¿sí? Los coágulos que se van formando en el cuerpo normalmente ocurren para que nosotros no tengamos una hemorragia, tanto interna como externa. Si nosotros no tuviéramos un sistema que pudiera coagular nuestra sangre o nuestras heridas, nos desangraríamos, porque aunque ustedes no se vean lastimados por fuera, por dentro nuestro, con cualquier golpe, cualquier roce, cualquier movimiento brusco, se forman se van quebrando pequeños vasos, pequeños capilares. Y las plaquetas están constantemente funcionando para que nosotros no tengamos sangrados internos, hemorragias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre que se forma un coágulo y dentro nuestro, porque ocurrió X cosas que por nosotros por fuera no nos dimos cuenta, y ese coágulo viaja en la sangre y tapa una arteria? Bueno, cuando tapa una arteria, esa parte del organismo deja de recibir sangre, o sea, si fue en el pulmón va a ser una embolia pulmonar, o un trombo en las piernas puede ser también, o la trombosis que están mostrando ahora, que puede ser cerebral o puede ser cardíaca. Entonces, a donde ese coágulo viaja y se queda, donde tapona esa arteria, ahí se produce la trombosis. Por eso es tan grave,
porque como ustedes ya saben, si no hay sangre, no lleva el oxígeno a la sangre, no llegan los nutrientes, a los órganos, ni a las células, entonces ese tejido va muriendo porque no tiene oxígeno, no tiene nutrientes. Entonces, por eso es tan peligrosa la trombosis, ¿sí? Y cuando hablo de plaquetas, es otra manera de decir trombocitos, ¿sí? Y esos son los fragmentos que aportan a la coagulación. Por otro lado está el plasma, que está formado por agua, minerales, glucosas, lípidos y proteínas. Yo no les voy a preguntar que ustedes me definan cada uno, pero yo sí quiero que lo sepan, ¿sí? Ahora vamos a ver los vasos sanguíneos, y estos sí, los vasos sanguíneos sí son tema de examen. Y ahora, presten atención a lo que les voy a decir, porque esto es lo que más se equivocan. Hay dos cosas que más se equivocan en este examen. Y una es esta. Vamos a decir y yo les voy a marcar cuál es el problema. Algo está pasando que me están escribiendo mucho por privado. No, es una sola chica. Después le hablo. Vasos sanguíneos. Bueno, las arterias que transportan sangre desde el corazón y las venas que transportan sangre desde vuelta al corazón son vasos conductores. O sea, con esto ya les estoy explicando que hay venas y arterias, ¿sí? Acá también hay otro detalle, no tienen que tomar a la ligera las frases que les doy, porque dice, las arterias que transportan sangre desde el corazón, o sea, las arterias salen del corazón, ¿sí? Y las venas transportan sangre de vuelta al corazón, o sea que ingresan al corazón. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta cuáles entran y cuáles salen? Ahora les voy a mostrar una imagen para eso, ¿sí? Pero ustedes tengan en cuenta siempre que llamo arterias a las que salen del corazón, y ahí es donde medimos la tensión arterial, eso lo van a ver en la próxima clase. Bueno, la próxima clase es un repaso, etcétera. Y cuando empecemos signos vitales, que es el próximo tema, van a ver esto, porque es importante saber que las arterias son las que salen del corazón y las venas ingresan al corazón, o sea, las venas llevan, bueno, ahora acá dice arterias, ¿sí? Vamos a ver las particularidades de cada una, si no las confundo tanto. Las arterias tienen paredes muy elásticas, ¿sí? No es un detalle menor, porque como ellas son las que llevan la sangre desde el corazón, tienen que soportar el peso y la fuerza con la que late el corazón. Necesitan ser elásticas, porque si fueran rígidas, explotarían. Entonces, tienen una elasticidad que las venas no tienen, ¿sí? Son vasos grandes, llevan sangre oxigenada a todo el organismo. O sea, las arterias son encargadas de llevar la sangre limpia o la sangre con oxígeno, ¿sí? A todo el organismo. Y este es el error, menos la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque si yo dije que todas las arterias salen del corazón, la arteria pulmonar sale del corazón, pero porque está llevando la sangre carbooxigenada que vino desde el organismo y tiene que llevarse, porque el corazón es una doble bomba. Entonces, esa sangre que llegó sin oxígeno, ya con carbooxígeno, o sea, con el dióxido de carbono, va a tener que ser expulsada hacia el pulmón para limpiarse. Y esa arteria que sale del corazón va a estar cargada de sangre carbooxigenada o con dióxido de carbono. Entonces, cuando yo diga si la arteria pulmonar tiene sangre oxigenada, carbooxigenada, ninguna de las dos, bla, 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 ustedes tienen que decir que tiene carbooxigenada, porque es la única arteria que no lleva sangre con oxígeno. Todas las otras arterias llevan sangre con oxígeno, menos la que va al pulmón. ¿Sí? Por favor, recuerden eso. Las paredes de las arterias, como dice, también son más gruesas y fuertes para soportar las fluctuaciones de la presión, que ya lo expliqué, se expanden y se contraen con los latidos del corazón. O sea, es como si fuera una manguera elástica. Cuando bombea el corazón, se abren un poquito y se van cerrando. Es como que tienen latido. Sí, de hecho tiene latido y es el latido que nosotros medimos con la tensión arterial. Ese latido que uno mide con el pulso y la tensión arterial es el movimiento que hace el corazón contra la fuerza de la sangre expulsada por el corazón en las paredes de las arterias. ¿Sí? Sé que es complejo y lo voy a repetir. Ahora lo voy a repetir más rápido.
Las arterias tienen las paredes elásticas, por las razones que les dije, para soportar el movimiento y el bombeo del corazón. Son vasos más grandes, o sea, tienen la luz más grande, llevan sangre oxigenada, porque son las encargadas de alimentar todo el organismo, menos la pulmonar, porque la pulmonar tiene que llevar la sangre carboxigenada para limpiarse en el pulmón y volver, ¿sí? Las paredes son más gruesas, más fuertes para soportar las fluctuaciones de presión y se expanden y contraen con los latidos cardíacos, por lo cual ahí medimos los pulsos y la tensión arterial. Bien. Ahora vamos a ver las venas. Al contrario, yo estoy diciendo que las arterias son más grandes, estas son más pequeñas, las venas son más pequeñas. Tienen las paredes con menos elasticidad y llevan sangre carboxigenada, o sea, con dióxido de carbono, al corazón, menos las venas pulmonares. Vamos a volver y vamos a desarrollar el porqué de cada cosa. ¿Por qué son más pequeños? Porque no tienen que soportar una bomba. No hay una bomba que expulse la sangre para que regrese al corazón. Las venas tienen válvulas, al contrario de las arterias, que con el movimiento que hacemos de nuestro cuerpo, por eso nosotros no debemos quedarnos quietos también, porque si nosotros nos quedamos quietos, ustedes van a ver que una de las enfermedades que tienen las personas que están mucho tiempo sentados, mucho tiempo parados en la misma posición, son las varices, ¿sí? Esas son las venas que se ponen, que colapsan. ¿Por qué? Porque las venas necesitan el movimiento para regresar la sangre al corazón, porque no tienen una válvula que expulse. Entonces, no tienen una bomba que expulse, por eso tienen válvulas, que son, hay una propaganda en la tele, el otro día la vi, que yo no miro tele, pero justamente la vi, que muestra cómo las válvulas de las venas van subiendo la sangre con el movimiento. Estaba muy interesante, pero no tengo un video de eso acá. Eso se los voy a deber. Bueno, entonces necesitamos movernos para que las válvulas de las venas suban la sangre, ¿sí? Cada vez que nos movemos, la sangre sube, se cierran las válvulas, y así se sube y cierran las válvulas. Bueno, y ellas van a llevar toda esa sangre carboxigenada al corazón de regreso, menos la vena pulmonar. ¿Por qué? De la misma manera, o sea, de la misma manera que todas las que vuelven al corazón son venas, todas las que vuelven al corazón son venas, por eso todas las venas, incluso esta, es una vena, no una arteria, todas llevan sangre carboxigenada menos la pulmonar, porque la pulmonar regresa del pulmón hacia el corazón con la sangre limpia, con oxígeno, que es lo que ocurría en el pulmón. Por eso yo les doy las dos cosas juntas, para que ustedes comprendan. Entonces, el organismo fue a buscar a través de la sangre, fue a buscar todo el dióxido de carbono, a través de la sangre va trayendo con los glóbulos rojos hacia el pulmón, ocurre la hematosis, ¿sí? Y regresa la sangre oxigenada de nuevo al corazón a través de la vena pulmonar, por lo cual todas las venas llevan sangre carboxigenada menos la del pulmón, porque la del pulmón regresa limpia con esa sangre que se limpió en los pulmones a través de la hematosis y de la respiración. ¿Complejo? Es complejo esto. Cada vez que lo voy a dar, lo tengo que volver a leer porque es complejo. Y así también le ha pasado a muchos de mis profesores, que ellos nos confesaron lo mismo. Así que esto es cuestión de estudiar, no hay otra manera, ¿sí? Estas modificaciones reflejan el carácter de baja presión de las venas, como dicen, ¿sí? Después están los capilares, que son los vasos extremadamente pequeños, o sea, son las venas de arterias más pequeñitas que existen en el cuerpo, que son los que por lo general están más en los lugares más sensibles, por ejemplo, bueno, están en todo el cuerpo en realidad, son las que realmente se contactan con todas las células del cuerpo, ¿no? Y al final de ellas se unen, es ahí donde se transforma la arteria en vena y la vena en arteria, ¿sí? Y es donde se realizan el intercambio gaseoso a nivel alveolar también, que eso también lo vieron en el video. La anatomía del corazón. La ubicación y el tamaño. El corazón es aproximadamente del tamaño de un puño de una persona, lleno de orificios, ¿sí? Tiene 4 orificios. No tiene 4, tiene varios porque también entran las venas. Está todo agujereado, ¿sí?
Tiene forma de cono y pesa más o menos 454 gramos. Como siempre digo, menos el corazón de tu ex que pesaba 100 gramos más o menos, ¿sí? Bueno, después, viene encajado en esto, que esto también no es tema de examen, pero es muy importante porque lo tienen que saber, que está encajado en el mediastino inferior, en la cavidad medial del tórax, el corazón, porque está flaqueado, o sea, está entre el pulmón izquierdo y el derecho, ¿sí? Eso lo tienen que saber. Su ápice, y eso sí lo tienen que saber, que el ápice es la puntita del corazón, es más puntiagudo y está dirigido hacia la cadera izquierda y descansa en el diafragma, próximamente al nivel del quinto espacio intercostal. Aquí es exactamente donde uno colocaría un estetoscopio para contar la frecuencia cardíaca del pulso apical. No quiero que lo entiendan a esto ahora porque esto se lo voy a dar cuando veamos tensión arterial, pulso y etcétera. No, esto lo voy a repasar después. ¿Sí? Se me está terminando el tiempo, así que vamos a tener una tercera parte. Aurículas y ventrículos. ¿Qué es una aurícula? Estos son partes del corazón, ¿sí? Las aurículas son la parte de arriba, la parte superior. Principalmente son dos cámaras que reciben la sangre, o sea, son cámaras receptoras, y como norma no son tan importantes para el bombeo del corazón, porque no son las que hacen la presión, ¿sí? La sangre, ellos simplemente fluye por esas aurículas con baja presión desde las venas del organismo, o sea, son las que reciben las venas, ¿sí? Y después continúa para llenar los ventrículos. Para esto sí hay un video. Así que la parte de arriba, ahora seguro que voy a mostrar una figura, son las aurículas, las dos de arriba, la derecha y la izquierda. Ellos son encargados de recibir. Una recibe sangre del corazón, del pulmón, y otra del sistema. Una del cuerpo, que regresa la sangre del cuerpo, y otra que regresa desde el pulmón, ya limpia, ¿sí? Después está el ventrículo, los ventrículos, que también hay derecho e izquierdo, que son la parte de abajo, las dos cámaras de abajo, ¿sí? Que sí son la parte que bombean, son las que se contraen ¿cómo se dice? Y se relajan con el bombeo del corazón, ¿sí? Cuando se contraen, la sangre es expulsada del corazón y empieza a circular. Después está el septum, que es la parte del medio, lo que divide longitudinalmente, o sea, de arriba abajo, el corazón. Uno es el intraventricular, el que está entre los dos ventrículos, y otro intraauricular, que está entre las dos aurículas. ¿Sí? La función del septum es separar el corazón de un lado a otro. ¿Sí? Y acá, esta imagen yo quiero que ustedes la fijen, porque es una imagen que van a tener que saber para el examen. Yo no les voy a colocar la imagen porque lamentablemente yo no doy este examen como lo suelo dar, lo daba en virtual. Yo les ponía la imagen, sin las referencias, pero le ponía aunque sea la imagen, pero en el presencial no se coloca la imagen. Y les van a preguntar, una de las cosas que le van a preguntar en el examen, que les voy a poner en el examen, es ¿de dónde sale la aorta? Y la aorta sale del ventrículo izquierdo, como bien lo ven, acá está la aorta, esta es la aorta, ¿sí? Y sale del ventrículo izquierdo. Después, del ventrículo derecho, ¿sí? Sale la arteria pulmonar, ¿sí? La arteria pulmonar. ¿Qué es lo que ingresa al corazón? Por ejemplo, la vena cava superior ingresa a la aurícula derecha. De ahí va la sangre hacia el ventrículo derecho y el ventrículo derecho expulsa la sangre hacia la arteria pulmonar y llega al pulmón, ¿sí? Por otro lado, del otro lado viene ingresando, a ver dónde está. Acá están las venas pulmonares, por donde regresa la sangre limpia, ingresa a la aurícula izquierda, ¿sí? Descarga esa sangre limpia al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo expulsa a través de la aorta hacia todo el sistema, ¿sí? Y bueno, y acá están los otros tipos, esta figura está en la ficha. Por eso yo siempre les digo, si ustedes hacen la ficha van a aprobar el examen, porque esto ustedes lo van a tener que escribir en la ficha si ustedes la hacen. Igualmente, como ustedes están presentes, no necesitan hacerla, pero realmente hacerla es algo bueno para ustedes. ¿Qué es la sístole y qué es la diástole? Esto también lo vamos a ver mejor en lo que es tensión arterial.
Pero bueno, vamos a decir que aunque se trata de un solo órgano, el corazón funciona como una doble bomba, no bombea todo junto, tiene dos momentos, ¿sí? El corazón derecho es la bomba pulmonar, o sea, la que expulsa la sangre hacia el pulmón, ¿sí? Y el corazón izquierdo es la bomba sistémica, o sea, del organismo, expulsa la sangre hacia todo el organismo. Es una doble bomba, porque a la vez tiene que mandar sangre al pulmón para ser limpiada y mandar la sangre hacia todo el organismo para alimentar nuestro cuerpo. Entonces, miren qué complejo que es el corazón y a su vez qué útil, ¿no? Bombea a dos lugares a la vez y a su vez recibe de dos lugares a la vez. Recibe la sangre sucia del organismo y la sangre limpia del pulmón. A su vez, manda la sangre limpia al organismo y manda la sangre sucia al pulmón. ¿Sí? A eso se refiere con doble bomba. Tenemos 3 minutos y se va a cortar y les vuelvo a mandar el link. Luego, la sístole y la diástole vamos a denominar una y otra, ¿sí? Se denomina sístole a la contracción del corazón, ya sea de una aurícula o de un ventrículo, para expulsar la sangre hacia los tejidos. A ver, ¿qué es la sístole? Es ese primer movimiento que uno escucha cuando mide la tensión arterial. Es el primer golpe, es la contracción del corazón, es el primer bombeo, ¿sí? Y la diástole se denomina cuando se relaja ese corazón. Uno oye también esa relajación del corazón, ¿sí? Y el corazón se relaja para recibir la sangre que procede de los tejidos. O sea, la sístole es cuando se contrae y la diástole es cuando se afloja. ¿Mm? Cuando se relaja. El corazón debe latir más de 100.000 veces al día, dice, y esto es un video. Vamos a ver si llegamos. Si llegamos, llegamos, y si se corta, volvemos, ¿sí? Bueno, acá va a mostrar cómo late. Ahí están las 4 cavidades. Los ventrículos, no, las aurículas, como dice ahí, tienen la capacidad de 50 mililitros de sangre. Y ahí están los ventrículos. Un poquito más grandes son. Miren cómo, ahora va a mostrar cómo bombean. Ahí dice 7.000 litros por día. Trabajan siempre en equipo, ¿sí? Se llenan de sangre. Las aurículas se llenan de sangre y lo expulsan a los ventrículos. Y ellos, al bombear estos dos, ¿sí? A ver, estas dos reciben sangre, ¿sí? Y estas dos expulsan. Las dos aurículas reciben la sangre y los dos ventrículos la expulsan. Se va a cortar. Entonces, yo recibo desde las venas, siempre recibo desde las venas, y expulso por las arterias. Expulso por las arterias, ¿sí? O sea, no, acá están las venas, acá. Esta, y expulso por las arterias que son más grandes, ¿sí? Entonces, recibo en las aurículas y expulso con las dos bombas reales que son los ventrículos. Está por la aorta, ¿sí? La aorta, está la vena pulmonar, ¿sí? O la arteria pulmonar. Y esta es la arteria pulmonar. La aorta y la arteria pulmonar, ¿sí? Me gustaría, a ver si muestra la contracción del órgano. Este es para ver